La historia está llena de coincidencias extrañas e increíbles que nos dejan con la boca abierta. Desde similitudes inquietantes entre personas completamente desconocidas hasta predicciones escalofriantes que se hicieron realidad. He aquí 15 extraordinarias historias de azar y destino. Número 15. Jim Lewis y Jim Springer. Jim Lewis y Jim Springer eran gemelos idénticos que fueron separados al nacer y adoptados por familias diferentes. En 1940, finalmente se reencontraron a la edad de 39 años y al conocerse, descubrieron una serie de coincidencias asombrosas en sus vidas. Ambos gimnasios habían sido nombrados James por sus padres adoptivos y ambos habían crecido con perros llamados Toy. Sorprendentemente, ambos se habían casado con mujeres llamadas Linda, se habían divorciado y luego se habían vuelto a casar con mujeres llamadas Betty. Cada uno de ellos tenía un hijo, uno llamado James Allen y el otro llamado James Allen. Sus carreras también siguieron caminos similares, ya que ambos trabajaron en la policía, uno como guardia de seguridad y el otro como ayudante del sheriff. Los gemelos incluso compartían las mismas aficiones, como la carpintería y el dibujo mecánico. Además de estas sorprendentes similitudes, ambos hombres fumaban la misma marca de cigarrillos y conducían la misma marca y modelo de coche. Sus historiales médicos también eran casi idénticos. Ambos sufrían dolores de cabeza tensionales y se habían sometido a operaciones de vasectomía. Estas asombrosas coincidencias impulsaron a los investigadores a estudiar las vidas de los gemelos y el papel de la genética y el entorno en la configuración de sus vidas. El caso de Jim Lewis y Jim Springer se convirtió en la base del estudio Minnesota Twin, un proyecto de investigación pionero que tenía como objetivo comprender mejor la influencia de la naturaleza frente a la crianza en el desarrollo humano. Número 14. La inquietante conexión entre la novela de Edgar Allan Poe y el naufragio del Titán. Edgar Allan Poe, el famoso escritor estadounidense, es conocido por sus historias oscuras y misteriosas. Sin embargo, una de sus obras menos conocidas tiene una conexión inquietante con un desastre marítimo real que ocurrió años después de su muerte. En 1838, Poe publicó una novela llamada La narración de Arthur Gordon Pym de Nantucket, que cuenta la historia de un naufragio y sus sobrevivientes. En la novela, un barco llamado Grampus se enfrenta a una terrible tormenta y finalmente se hunde. 4 supervivientes consiguen escapar en un bote salvavidas y en su desesperación recurren al canibalismo. La desafortunada víctima es un joven camarero llamado Richard Parker, que es asesinado y devorado por los miembros restantes de la tripulación. Ahora, 46 años después, en 1884, un yate llamado Mignonette zarpó de Inglaterra hacia Australia. Durante el viaje, el Mignonette enfrentó una tormenta desastrosa y finalmente naufragó. Los 4 sobrevivientes se encontraron a la deriva en un bote salvavidas con pocas o ninguna provisión, lo que refleja la situación en la novela de Poe. Ante la hambruna, los supervivientes decidieron echar a suertes quién sería sacrificado por la supervivencia del otro. El desafortunado elegido fue un joven camarero llamado Richard Parker. Su nombre era inquietantemente el mismo que el del personaje ficticio de la historia de Poe. La tripulación mató y se comió a Parker, y más tarde fue rescatada por un barco que pasaba por allí. La escalofriante similitud entre los acontecimientos de la novela de Poe y la tragedia real del Mignonette provocó muchas discusiones y debates. Algunos atribuyeron la coincidencia a la mera casualidad, mientras que otros la vieron como una prueba de la clarividencia o las habilidades proféticas del autor. Independientemente de la explicación, la inquietante conexión entre el naufragio ficticio de Edgar Allan Poe y el desastre real del Mignonette sigue siendo una de las coincidencias más extrañas de la historia literaria y marítima y nos deja preguntándonos sobre las fuerzas misteriosas que pueden gobernar nuestro mundo. Número 13. Los reencuentros improbables del ciclista holandés, Maarten de Jonge. Maarten de Jong, un ciclista profesional holandés, ganó atención mundial no por sus logros deportivos, sino por su increíble suerte al evitar 2 grandes desastres de aviación. En 2014, de Jong tenía previsto volar en 2 vuelos diferentes que terminaron en tragedia, pero en ambos casos cambió sus planes en el último minuto.
El primer incidente ocurrió en marzo de 2014, cuando De Jong tenía una reserva en el vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció sin dejar rastro mientras se dirigía de Kuala Lumpur a Pekín. Por un inesperado giro del destino, De Jong tomó la decisión de cambiar su vuelo a uno que partía unas horas antes, un acto aparentemente trivial que, sin que él lo supiera en ese momento, terminaría salvando su vida. Apenas **4 meses después, en julio de 2014, De Jong volvió a escapar de una tragedia. Inicialmente, tenía una reserva para el vuelo 17 de Malaysia Airlines, un avión que fue trágicamente derribado mientras sobrevolaba el este de Ucrania, causando la muerte de las 298 personas a bordo. Al igual que en la primera ocasión, una simple modificación en sus planes de viaje lo libró del desastre. Estas dos experiencias cercanas a la muerte lo marcaron profundamente, recordándole lo impredecible de la vida y cómo, a veces, decisiones que parecen insignificantes pueden tener un impacto enorme en nuestro destino. La historia de De Jong es un testimonio del azar y del enigmático papel que juega el destino en nuestras vidas. Sin embargo, De Jong optó por tomar un vuelo diferente para ahorrar dinero, evitando una vez más un final trágico. El hecho de que De Jong haya evitado la muerte 2 veces por pura casualidad es una coincidencia extraordinaria que pone de relieve la naturaleza impredecible de la vida. Su historia nos recuerda la fragilidad de la existencia humana y el papel que el destino o la casualidad pueden desempeñar en nuestras vidas. Número 12. La maldición de la tumba del rey Tutankamón y el Titanic. La conexión entre el Titanic y la tumba del rey Tutankamón puede parecer descabellada a primera vista, pero ambos acontecimientos comparten un vínculo inquietante a través de un único pasajero. En 1912, el transatlántico de lujo Titanic se hundió tras chocar contra un iceberg, lo que provocó la pérdida de más de 1.500 vidas. Uno de los pasajeros a bordo del barco siniestrado era William Thomas Stead, un periodista británico que había escrito en 1886 una historia de ficción titulada «Cómo se hundió el vapor Mail en medio del Atlántico», escrita por un sobreviviente. En la historia, Stead describió un barco que se hundió después de colisionar con otro navío, prediciendo de manera inquietante el destino del Titanic 26 años después. Pero las coincidencias no terminan allí. En 1892, Stead publicó otra historia llamada La maldición de los faraones, en la que la apertura de una tumba egipcia conduce a una serie de muertes y desastres. Esta historia presagiaba la apertura de la tumba del rey Tutankamón en 1922, que muchos creían que estaba maldita, ya que varias personas involucradas en la excavación se enfrentaron a muertes prematuras o desgracias. La conexión de William Thomas Stead con el desastre del Titanic y la llamada maldición de la tumba del rey Tutankamón es una extraña coincidencia que continúa intrigando y desconcertando a historiadores y entusiastas por igual, dejándonos reflexionar sobre los extraños hilos que pueden conectar eventos aparentemente no relacionados en la historia. Número 11. Las sorprendentes similitudes entre JFK y Lincoln. John F. Kennedy y Abraham Lincoln, dos de los presidentes más emblemáticos de la historia estadounidense, comparten una serie de similitudes y coincidencias sorprendentes. A pesar de estar separados por casi un siglo, estos asombrosos paralelismos han dejado a historiadores y teóricos de la conspiración preguntándose por las conexiones ocultas que pueden existir entre estas dos figuras legendarias. Ambos presidentes fueron elegidos con exactamente 100 años de diferencia. Lincoln fue elegido en 1860 y Kennedy en 1960. Ambos enfrentaron desafíos importantes durante sus presidencias. Lincoln tuvo que lidiar con la Guerra Civil y Kennedy con la Guerra Fría y la crisis de los misiles de Cuba. Ambos hombres eran conocidos por su firme apoyo a los derechos civiles y, trágicamente, ambos fueron asesinados mientras ejercían el cargo. Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford el 14 de abril de 1865, mientras que Kennedy fue asesinado por Lee Harvey Oswald en Dallas, Texas,
el 22 de noviembre de 1963. Ambos asesinos fueron asesinados antes de que pudieran ser llevados a juicio, lo que agrega otra capa de misterio a la conexión entre los dos presidentes. Las similitudes se extienden también a sus vidas personales. Ambos presidentes tuvieron 4 hijos y cada uno perdió un hijo durante su mandato en la Casa Blanca. Además, la secretaria de Lincoln, que se llamaba Kennedy, le advirtió que no fuera al teatro la noche en que fue asesinado, mientras que la secretaria de Kennedy, que se llamaba Lincoln, le advirtió que no fuera a Dallas. Número 10. Miss Insubmergible Coincidencias. Violet Jessop. Violet Jessop, azafata y enfermera, se ganó el apodo de Miss Insubmergible debido a su increíble suerte al sobrevivir a 3 desastres marítimos. Nacida en 1887, Jessop comenzó a trabajar para la White Star Line, una importante compañía naviera británica, a principios del siglo XX. Su primer roce con el desastre ocurrió en 1911 cuando estaba a bordo del Olympic de RM, que chocó con el HMS Hawke. Aunque el Olympic sufrió daños importantes, logró regresar a puerto sin hundirse y Jessop salió ilesa. Al año siguiente, Jessop se encontró a bordo del desafortunado Titanic de RM, que chocó contra un iceberg y se hundió en el Atlántico Norte. A pesar de la catastrófica pérdida de vidas, Jessop logró conseguir un lugar en un bote salvavidas y finalmente fue rescatada por el Carpathia de RM. La última desgracia marítima de Jessop tuvo lugar en 1916, mientras prestaba servicio como enfermera a bordo del HMHS Britannic. Durante la Primera Guerra Mundial, el Britannic, un barco gemelo del Titanic, chocó contra una mina y se hundió en el mar Egeo. Una vez más, Jessop sobrevivió al desastre, escapó en un bote salvavidas y finalmente fue rescatada por un barco cercano. Número 9. El nacimiento y la muerte del cometa. Mark Twain. El famoso autor estadounidense Mark Twain, nacido como Samuel Clemens en 1835, es conocido por su ingenio, humor y agudas observaciones de la naturaleza humana. Sin embargo, la vida de Twain también está marcada por una notable coincidencia que involucra un evento celestial. Twain nació durante la aparición del cometa Halley, un objeto celeste que es visible desde la Tierra aproximadamente cada 75 o 76 años. A lo largo de su vida, Twain mostró un gran interés por el cometa e incluso predijo que anunciaría su muerte en 1909. Su famosa frase fue: «Llegué con el cometa Halley en 1835. Volverá el año que viene y espero que me vaya con él». Sorprendentemente, la predicción de Twain se hizo realidad. Falleció el 21 de abril de 1910, justo un día después de que el cometa Halley hiciera su aproximación más cercana a la Tierra. La extraordinaria coincidencia entre el nacimiento y la muerte de Mark Twain y la aparición del cometa Halley ha intrigado a generaciones de seguidores y admiradores, añadiendo un aura de misterio a la vida de una de las figuras literarias más queridas de Estados Unidos. Número 7. Asesinato que se predijo a sí mismo. El caso de Emily Saggi. Emily Saggi, una profesora de francés del siglo XIX, fue el centro de uno de los casos más misteriosos e inexplicables de la historia paranormal. Se decía que Saggi tenía un doppelganger, o un doble fantasmal que se aparecía e imitaba sus acciones delante de sus estudiantes. En 1845, Saggi trabajaba en una exclusiva escuela para niñas en Letonia, donde se desarrolló su extraña historia. Su doble fue presenciada por numerosos estudiantes y miembros del personal que aparecieron a su lado o detrás de ella, imitando perfectamente sus movimientos. En una ocasión, mientras Saggi escribía en la pizarra, su doble apareció frente a la clase, imitando sus acciones. Sin embargo, el incidente más escalofriante ocurrió cuando el doble de Saggi pareció predecir su propio asesinato. Una tarde, cuando Saggi salía de su clase, de repente gritó y cayó al suelo. Sus alumnos, que la habían estado observando desde la ventana, la vieron de pie junto a ella sosteniendo un cuchillo. Momentos después, descubrieron a Saggi con una herida de arma blanca mortal. El misterioso caso de la doble de Emily Sage nunca ha sido explicado satisfactoriamente
y sigue siendo uno de los ejemplos más intrigantes de fenómenos inexplicables de la historia. Su historia desafía nuestra comprensión de la realidad y la naturaleza de la existencia humana, dejándonos con la duda sobre las fuerzas misteriosas que pueden gobernar nuestro mundo. Número 6. La maldición de los 21 años de la pantalla grande. Las muertes prematuras de varios actores destacados han llevado a algunos a creer en la llamada maldición de los 21 años, que parece acechar a la gran pantalla. Este extraño patrón comenzó con la estrella del cine mudo Rudolph Valentino, que murió repentinamente en 1926 a la edad de 31 años. Exactamente 21 años después, en 1947, otro actor famoso, George Sanders, también falleció a la edad de 31 años. El patrón continuó con la muerte de James Dean en 1955 a la edad de 24 años, seguida 21 años después por la muerte de Salmoneo en 1976, también a la edad de 24 años. El ejemplo más famoso de la maldición se produjo con la muerte de la icónica actriz Marilyn Monroe en 1962 a la edad de 36 años, seguida 21 años después por la muerte de su ex marido Joe DiMaggio en 1983 a la edad de 57 años. Si bien la maldición de los 21 años puede ser una mera coincidencia o un producto de la atención selectiva, el patrón de muertes prematuras entre actores famosos sigue siendo un fenómeno escalofriante y misterioso. La maldición sirve como recordatorio de la naturaleza frágil de la vida y de las fuerzas potencialmente ocultas que pueden moldear nuestro destino. Número 5. La reencarnación de Anna Frank, Barbro Karlen. La historia de Barbro Karlen, una mujer sueca que afirma ser la reencarnación de Anna Frank, es uno de los casos más notables y controvertidos en el estudio de los recuerdos de vidas pasadas. Nacida en 1954, apenas 9 años después de la muerte de Anna Frank en un campo de concentración, Karlen comenzó a mostrar un conocimiento asombroso de la vida y las experiencias de Frank desde una edad muy temprana. A la edad de 2 años, Karlen comenzó a compartir vívidos recuerdos de su vida anterior como Anna Frank, una adolescente judía que se escondió durante el Holocausto y luego murió en el campo de concentración de Bergen-Belsen. A pesar de no haber estado expuesta a la historia de Frank ni a los acontecimientos del Holocausto, Karlen relató con precisión detalles sobre la familia de Frank, el anexo secreto donde se escondieron y su destino final. En 1963, cuando Karlen tenía solo 9 años, su familia la llevó de viaje a Ámsterdam. Al llegar a la casa de Anna Frank, Karlen pudo guiar a sus padres directamente a la entrada del anexo secreto, aunque no era visible desde la calle. También reconoció varios objetos de la casa, entre ellos la letra de Anna Frank y fotografías de su familia, y se mostró visiblemente molesta. A lo largo de su vida, Karlen se ha enfrentado al escepticismo y las críticas de quienes cuestionan la autenticidad de sus recuerdos. Sin embargo, también ha recibido el apoyo de figuras notables como Buddy Elias, un sobreviviente del Holocausto y primo de Anna Frank, que creía en la posibilidad de su conexión con Anna. Aunque el concepto de reencarnación sigue siendo un tema de debate, el caso de Barbro Karlen ofrece un ejemplo convincente de los fenómenos inexplicables que pueden surgir en el ámbito de la experiencia humana. Su historia desafía nuestra comprensión de la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de vida después de la muerte, y nos lleva a reflexionar sobre los misterios de la existencia y las conexiones que pueden abarcar múltiples vidas. Número 4. Los dobles de Enzo Ferrari y Mesut Özil. A lo largo del tiempo, el asombroso parecido entre Enzo Ferrari, el fundador del icónico fabricante de autos deportivos italiano Ferrari, y Mesut Özil, un futbolista profesional alemán de renombre internacional, ha capturado la imaginación y el interés de personas de todo el mundo. La similitud entre los rasgos faciales de Ferrari y Özil ha provocado todo tipo de teorías y especulaciones, algunas en tono humorístico, otras más serias, que sugieren conexiones misteriosas entre dos figuras que aparentemente no tendrían nada en común. Ferrari,
quien falleció en 1988 después de revolucionar el mundo del automovilismo con sus diseños y su pasión por la velocidad, dejó un legado que aún perdura. Curiosamente, ese mismo año nació Mesut Özil, quien más tarde se convertiría en una estrella del fútbol internacional, conocido por su habilidad en el campo y su visión de juego. Esta coincidencia ha llevado a algunos a plantear preguntas sobre reencarnación o alguna suerte de conexión cósmica entre ambos personajes. Aunque no existe ninguna relación real entre ellos, la fascinación por su parecido ha demostrado cómo pequeños detalles pueden generar grandes asombros y alimentar la imaginación colectiva, uniendo, de manera inesperada, a dos personas de mundos completamente distintos. A pesar de estar separados por décadas y campos de especialización completamente diferentes, la sorprendente similitud entre sus rasgos faciales ha llevado a muchos a etiquetarlos como dobles a lo largo del tiempo. Enzo Ferrari nació en 1898 y falleció en 1988, mientras que Mesut Özil nació en 1988, el mismo año en que murió Ferrari. Esta intrigante coincidencia, combinada con su apariencia casi idéntica, ha alimentado la especulación sobre una posible conexión entre los dos hombres. Si bien no hay evidencia concreta que sugiera un vínculo entre Ferrari y Özil, el notable parecido entre ellos sirve como recordatorio de las fascinantes formas en que individuos no relacionados pueden compartir rasgos físicos. El fenómeno de los dobles a lo largo del tiempo plantea preguntas sobre la naturaleza de la coincidencia, la genética y la posibilidad de conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Número 3. La misteriosa conexión entre la presa Hoover y la 63ª edición de los premios Oscar. El sorprendente parecido físico entre Enzo Ferrari, el legendario fundador del icónico fabricante de coches deportivos italiano Ferrari, y Mesut Özil, un reconocido futbolista profesional alemán, ha capturado la atención y la imaginación de personas de todas partes del mundo. La similitud entre ambos no se limita solo a sus rasgos faciales, sino que también ha generado fascinación por las coincidencias históricas que los rodean. Enzo Ferrari, quien falleció en 1988, dejó un legado duradero en la industria automovilística, mientras que Mesut Özil nació ese mismo año, lo que ha dado lugar a curiosas teorías y especulaciones, muchas de ellas en tono de broma, sobre reencarnación o extrañas conexiones cósmicas. Aunque no hay ninguna relación directa entre ellos, esta coincidencia ha sido motivo de asombro y asombro, subrayando cómo, en ocasiones, el destino parece tejer patrones inesperados en la vida de personajes de mundos totalmente distintos. A pesar de estar separados por décadas y tener campos de especialización completamente diferentes, la sorprendente similitud entre sus rasgos faciales ha llevado a muchos a etiquetarlos como doppelgangers a lo largo del tiempo. Enzo Ferrari nació en 1898 y falleció en 1988, mientras que Mesut Özil nació en 1988, el mismo año en que murió Ferrari. Esta intrigante coincidencia, combinada con su apariencia casi idéntica, ha alimentado las especulaciones sobre una posible conexión entre los dos hombres. Aunque no hay evidencia concreta que sugiera un vínculo entre Ferrari y Özil, el notable parecido entre ellos sirve como recordatorio de las fascinantes formas en que individuos no relacionados pueden compartir rasgos físicos. El fenómeno de los doppelgangers a lo largo del tiempo plantea preguntas sobre la naturaleza de la coincidencia, la genética y la posibilidad de conexiones que trascienden el tiempo y el espacio. Número 2. La novela Doble Mortal predice Pearl Harbor. El ataque sorpresa a Pearl Harbor por parte de los japoneses el 7 de diciembre de 1941 sigue siendo uno de los eventos más infames en la historia estadounidense. Sin embargo, una escalofriante coincidencia relacionada con una novela publicada apenas unos meses antes del ataque ha llevado a algunos a creer que la tragedia fue inquietantemente predicha en sus páginas. En 1941, el autor estadounidense Robert B. Stinnett publicó una novela titulada El doble mortal. La historia gira en torno a un complot secreto de una potencia extranjera
para lanzar un ataque devastador contra Estados Unidos. El COVID de la novela presenta un par de dados con los números 12 y 7 en un lugar destacado, lo que algunos han interpretado como una referencia a la fecha del ataque a Pearl Harbor. 12-7. La trama de la novela presenta varias similitudes sorprendentes con los acontecimientos que se desarrollaron en Pearl Harbor. El protagonista de la historia, el comandante de la Marina de los Estados Unidos, Jerry Blaine, se entera de un ataque sorpresa planeado contra la flota estadounidense por una potencia extranjera. Al igual que en los hechos reales de Pearl Harbor, el ataque de la novela se ejecuta utilizando portaaviones y da como resultado la destrucción de numerosos barcos y la pérdida de miles de vidas. Stinnett, que era un ex oficial naval, insistió en que su novela era puramente una obra de ficción y que cualquier parecido con los hechos reales era pura coincidencia. Sin embargo, los escalofriantes paralelismos entre el doble mortal y el ataque a Pearl Harbor han llevado a algunos a preguntarse si Stinnett tenía algún conocimiento previo del inminente asalto. Si bien no hay evidencia definitiva que respalde la idea de que el doble mortal fuera una advertencia profética, las asombrosas similitudes entre la novela y los hechos reales de Pearl Harbor sirven como un poderoso recordatorio de las formas misteriosas e inexplicables en que la vida puede imitar al arte. La coincidencia también plantea preguntas intrigantes sobre la naturaleza del destino, el azar y las fuerzas ocultas que pueden dar forma al curso de la historia humana. Número 1. La increíble suerte de Roy Sullivan. Roy Sullivan, un ex guardabosques del Parque Nacional Shenandoah en Virginia, tiene la dudosa distinción de haber sido alcanzado por un rayo más veces que cualquier otra persona en la historia registrada. Entre 1942 y 1977, Sullivan fue alcanzado por un rayo la asombrosa cantidad de 7 veces, lo que le valió el apodo de pararrayos humano. El primer rayo ocurrió en 1942, cuando Sullivan se escondía de una tormenta en una torre de vigilancia contra incendios. El rayo impactó en la torre y se desplazó hasta el suelo, dejándole una pierna quemada. Su segundo encuentro con un rayo tuvo lugar en 1969, mientras conducía su camión. El rayo impactó en un árbol, luego saltó a su vehículo y le prendió fuego el pelo. En 1970, el tercer rayo cayó sobre Sullivan mientras estaba en el patio delantero de su casa y le quemó el hombro izquierdo. El cuarto rayo, en 1972, se produjo mientras trabajaba en el parque, incendiándole el pelo de nuevo y provocando que perdiera las cejas. En 1973, Sullivan fue alcanzado por quinta vez, y esta vez se lesionó el tobillo. El sexto rayo, en 1976, se produjo cuando un rayo impactó en un transformador eléctrico cercano y luego saltó hacia él, dejándole quemaduras en el pecho y el estómago. Por último, el séptimo y último rayo, en 1977, se produjo mientras Sullivan estaba pescando. El rayo le impactó en la parte superior de la cabeza, recorrió su cuerpo y salió por la parte inferior de la pierna, dejándole quemaduras graves. A pesar de los múltiples rayos que le cayeron, Roy Sullivan logró sobrevivir a cada uno de ellos con solo heridas menores. En algunos casos, las probabilidades de ser alcanzado por un rayo 7 veces son astronómicamente bajas, lo que lleva a muchos a considerar las experiencias de Sullivan como una de las coincidencias más increíbles de la historia. Su extraordinaria historia sirve como testimonio tanto del poder de la naturaleza como de la resistencia del espíritu humano, al tiempo que plantea preguntas sobre el papel de la suerte o el destino en la configuración de nuestras vidas. Aunque el concepto de reencarnación sigue siendo un tema de debate, el caso de Barbro Carlin ofrece un ejemplo convincente de los fenómenos inexplicables que pueden surgir en el ámbito de la experiencia humana. Su historia desafía nuestra comprensión de la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de vida después de la muerte, y nos lleva a reflexionar sobre los misterios de la existencia y las conexiones que pueden abarcar múltiples vidas. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.